Ya, chiquillos, buen día entonces. Seguimos con este curso de Revisor BIM. Antes que comencemos con la parte de hoy, quiero recordarles, ya estamos entrando de lleno a lo que es la parte principal del curso, lo que es el trabajo con software. Luego vamos a ver un par de software más, como son Navisworks y BIM Collab, ¿ya? Así que los invitamos también a que revisen las actividades dentro de la plataforma, vean el calendario y tengan cuidado con los plazos porque estamos todos a estas alturas del año ya con bastantes cositas, así que para que vayamos adelantándonos a las actividades, son varias actividades, comienza ya comenzó una principal, una de las principales ahora al inicio de este módulo, luego tenemos un par más, son actividades en equipos, en grupos, así que también para que puedan ir coordinándose desde antes, ¿sí? Así que los invito, chiquillos, a revisar las fechas de las actividades, a revisar la información de cada actividad, a realizar las consultas pertinentes y a que vayamos entregando todo al día, ¿sí? Eso como primer aviso, ¿ya? Vamos a seguir entonces en esta actividad, vamos a continuar con lo que es Revit, ¿ya? Estábamos viendo aquí, habíamos visto algunos de los elementos básicos del software, vimos también cómo extraer algunos aspectos de información para documentación, ¿cierto? Vimos cómo generar algunas vistas, vimos el plano y cómo se organizaban los elementos dentro de este software Revit, ¿ya? Recuerden que Revit es una de las herramientas que nosotros utilizamos para modelar en BIM, ¿ya? Dentro de lo que es modelación o generación de contenido, hay muchos software que nos pueden servir para este propósito. Y obviamente también va a depender de la especialidad, ¿cierto? Ya sabemos que BIM básicamente tiene arquitectura, estructura e instalaciones, el MEP que le llamamos, ¿ya? Una de las ventajas que tiene Revit en particular es que nos permite modelar las tres, ¿sí? Esa para mí yo creo que es la única ventaja principal que tiene Revit como software nativo, ¿cierto? No, software de generación y desarrollo de contenido, ¿m? Que dentro de la misma plataforma nosotros podemos generar modelación y contenido tanto para arquitectura, estructura e instalaciones. No significa que sea mejor que otros o que sea el mejor. Simplemente tiene ese objetivo, ¿ya? Así como ArchiCAD puede ser mucho más especializado para lo que es la generación de contenido arquitectónico y más amigable tal vez en algunos aspectos para sus usuarios. En el caso de, por ejemplo, SIP Estructura, también hay muchos usuarios que prefieren SIP ante otro tipo de software, así que estas son básicamente las herramientas para generación de contenido. Habíamos mencionado también Tecla, SolidWorks, dependiendo de la especialidad, ¿cierto? Y así, ¿sí? Hay una serie de software para lo que es creación de contenido. Y recordemos siempre, BIM, que no es un software, ¿sí? Tampoco es uno solo. Nosotros podríamos decir, vamos a trabajar con BIM y vamos a usar Revit, Excel y un par de herramientas más. Y sigue siendo BIM, así que súper, ¿ya? Lo importante entonces es que esto es una metodología y como tal debe implementarse, ¿sí? Sigamos entonces. Hoy día vamos a ver algo súper interesante y son las tablas de planificación, ¿ya? Tablas de planificación o cantidades. Y estas tablas de planificación o cantidades es una herramienta que nos permite extraer información a partir de un modelo, ¿ya? Dependiendo, por supuesto, del objetivo de lo que yo voy a desarrollar, nuevamente, dependiendo del diagnóstico de mi organización y dependiendo de una serie de otros factores de por qué y cómo vamos a utilizar BIM, entonces nosotros podemos utilizar estas tablas de planificación cantidades para distintos propósitos. Ejemplo, lo más clásico, ubicaciones, ¿ya? Así que eso podría ser una de las aplicaciones típicas de estas tablas de planificación. Cuantificación de materiales, ¿cierto? Estimación de presupuestos y costos, ya que es como ya nosotros le comenzamos a llamar a este tipo de aplicaciones BIM, a los usos BIM, ¿sí? Y los usos BIM, recuerden que lo asociamos también con las dimensiones, ¿no? Ya no hablamos de las dimensiones del BIM, sino que empezamos a hablar como tal de los
usos BIM, ¿ya? Se me perdió mi estándar BIM para proyectos públicos. Usos en BIM, entonces, sí. Ya. Voy a ir entonces a la vista 3D para ir mostrando el ejemplo, ¿sí? Acuérdense, arriba en la casita tenemos la vista 3D por defecto. Al clicarla solamente ya nos va a aparecer esta vista. Si no tenemos vistas 3D dentro del Project Browser, de nuestro navegador de proyectos, ¿ya? Con la casita entonces vamos a crear una automáticamente, una por defecto. Veamos. Las herramientas que habíamos comentado que vamos a ver ahora, entonces se encuentran dentro de la pestaña Vista, ¿ya? Dentro de la pestaña Vista, nosotros tenemos una serie de herramientas para crear, por ejemplo, plantillas de vistas. Al lado izquierdo tenemos las primeras, que son las plantillas de vista. Y es súper útil e interesante cómo las plantillas de vista nos van a optimizar el desarrollo de proyectos. ¿Se acuerdan cuando vimos también la matriz de desarrollo? Que aparecían dentro de las primeras instancias la potencialidad del uso de plantillas, y luego lo vimos en las curvas. Vimos en las curvas de tiempo-esfuerzo que cuando ya lográbamos conciliar el BIM en un nivel avanzado, ¿ya? En un nivel 2 o en un nivel 3, entonces también podíamos pensar en que el desarrollo de plantillas nos iba a trasladar esta curva mucho más al principio, iba a extender tal vez este tiempo de requerimiento que necesitamos para comenzar a desarrollar un proyecto, pero a su vez también nos va a disminuir la brecha entre lo que es la modificación del proyecto, las modificaciones de diseño, la coordinación y, por supuesto, finalmente la documentación, ¿ya? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? A que en el costado, aquí en nuestro navegador de proyectos, dentro del Project Browser, nosotros dijimos, mira, hay vistas de planta. Perfecto. Vamos al concepto de vista de planta. ¿Qué es una vista de planta? Si nos vamos como a la génesis de la arquitectura, ingeniería y construcción. Una vista de planta viene a ser un corte horizontal que pasa más o menos a la vista del usuario, ¿cierto? A la altura de la vista del usuario, 1,20 m, 1,5 m, y mira hacia abajo, hasta el nivel de piso terminado, ¿cierto? No podemos ver más allá. ¿Y qué es lo que vemos dentro de esta vista? Bueno, si es arquitectura, vamos a ver mobiliario, vamos a ver las puertas, las ventanas, los muros, las terminaciones o los acabados de algunos materiales, vamos a ver el piso, etcétera, ¿cierto? Si estamos en estructura, cambia un poquito el concepto, cambia un poquito la definición, ¿cierto? Entonces, en ese caso, una planta de estructura va a ser un corte horizontal infinito que va a cortar a 1,20 m, 1,5 m, pero que va a mirar hacia arriba, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vamos a ver o qué es lo que vamos a nosotros detectar o documentar en las vistas de estructuras? Vamos a ver las losas, las coladas, ¿cierto? Porque las losas tienen que estar separadas por sus apoyos. Vamos a ver las vigas, vamos a ver los pilares, los muros y, ¿cierto?, los elementos que tenemos hacia arriba, ¿ya? ¿Qué otra vista podemos tener? Si se fijan, aquí mismo en arquitectura tenemos vistas de cielos, las ceiling plans, que para nosotros en realidad la vista del cielo es la vista de techo reflejado, de cielo reflejado, la que mira hacia arriba. Pero no es estructural, porque estamos coordinando las terminaciones de cielo, estamos viendo dónde quedan las luminarias, por ejemplo, ¿ya? La distribución de las palmetas, etcétera. Es una vista que nos va a servir más para coordinación de arquitectura en este caso. Ahora, todo esto que nosotros estamos comentando lo podemos dejar preestablecido en plantillas. Entonces, yo puedo tener mis plantillas de trabajo vistas para diseño, vistas para documentación, vistas para plantas, plantas 1 a 100, plantas 1 a 50, plantas con mobiliario, plantas sin mobiliario, etcétera, ¿ya? Y estas plantillas de vista entonces nos van a permitir agilizar nuestro proceso o nuestra metodología de desarrollo de proyectos, ¿ya? Así que entender que los modelos pueden ser optimizados cuando uno utiliza plantillas, ya sea plantilla de proyectos o plantillas de vistas. Por supuesto, una plantilla de proyectos es un poco más global y la plantilla de proyectos va a venir configurada con vistas de tablas de planificación, vistas de piso, vistas de corte, vistas de cielo, vistas de cubierta, etc., ¿ya? Entonces, a través de las plantillas nosotros optimizamos nuestro
proceso, nuestra metodología BIM, ¿sí? Por ejemplo, yo en mi caso personal o particular, si voy a desarrollar proyectos, yo que trabajo en el área hospitalaria, tengo plantilla de arquitectura para hospitales, plantilla de estructura para hospitales, plantilla de mobiliario para hospitales, porque también requiere trabajarlo de forma distinta, ¿sí? Plantilla de eficiencia energética para hospitales. Las plantillas de cubicación las tengo también de forma independiente, no las incluyo dentro de los modelos. Entonces tengo plantillas de cubicación, es decir, con las tablas de planificación que vamos a utilizar ahora, eh, separadas para revisión, para coordinación, para ubicación. Entonces también tengo distintas plantillas de vista solo para lo que es extracción de información, ¿ya? Estas vistas de tablas de planificación, entonces, las podemos encontrar en la pestaña View, Vistas, al lado derechito, tablas de planificación, cantidades, y son estas que están acá. Entonces, veamos. Dentro de estas tablas de planificación, cantidades, nosotros podemos hacer una serie de operaciones. Veamos. Si se fijan, cuando nosotros activamos este menú desplegable, nos aparecen muchos comandos distintos. Primero nos aparece la tabla de planificación cantidades básicas. Esta nos va a permitir contar elementos, pero elementos comunes, elementos, digamos, soluciones constructivas o componentes o familias o tipos. Me explico. Por ejemplo, quiero ubicar puertas o ventanas, ¿ya? Quiero saber cuántas puertas tengo, cuánta superficie de puertas tengo, ¿ya? Entonces, en ese caso, voy a utilizar esta primera, tabla de planificación cantidades. Y voy a poder contar la cantidad de puertas, la superficie de puertas, el volumen de puertas y los parámetros en común que yo tenga para estos elementos. ¿Ya? Eso. Cantidad de vigas, cantidad de techos, cantidad de muros. Ojo. Después tenemos la tabla de pilares gráficos de columnas, tabla gráfica de columnas. Y esta nos va a permitir cuantificar pilares, ¿ya? Con un pequeño gráfico, ¿ya? De sus niveles. Entonces vamos a poder también observar o apreciar los pilares según, ¿cierto? Sus dimensiones desde un punto de vista gráfico también, acompañado de los datos. Tenemos esta tercera tabla de planificación, que es cuantificación de materiales, ¿ya? Y esta nos va a permitir extraer propiedades de los materiales. Recuerden que vimos que los elementos acá los tenemos agrupados de la siguiente manera: familias, tipos, ¿ya? Y dentro de esos tipos tenemos propiedades de instancia, propiedades de tipo y propiedades de materiales, ¿ya? Vuelvo a lo mismo que comenté hace unos minutos. ¿Qué pasa si queremos ubicar, por ejemplo, puertas o ventanas? ¿Ya? Si lo hacemos de la primera manera, para retomar esta idea, entonces desde aquí vamos a contar puertas y ventanas. Y vamos a tener, no sé, 50 metros cuadrados de puertas. Bien, pero con esta opción, con la de materiales, nosotros vamos a llamar a propiedades de los materiales, que es distinto. Entonces ya vamos a saber, por ejemplo, cuánto superficie o volumen tenemos en madera para hoja, madera para el marco, ¿ven? El caso de la ventana también. Ya lo separamos por subcomponentes, aquellos que contienen materiales distintos. Por ejemplo, el panel, el marco, la hoja de la ventana, ¿sí? Y lo podemos separar, ¿ya? Esa es la principal diferencia. Después tenemos un par de opciones de cuantificación, por ejemplo, para el listado de las láminas o de las vistas, ¿sí? Que pueden ser de apoyo auxiliar. Principalmente, entonces, vamos a ver estas dos, ¿ya? La primera y la tercera. Veamos la primera, tabla de planificación cantidad. Entonces, siempre desde la pestaña Vista, al lado derecho, tablas de planificación cantidades, y la primera, ¿ya? Tabla de planificación cantidades. Si se fijan, hasta el momento no hemos modelado nada, tampoco lo vamos a hacer. Vamos a mostrar algunos datos de las parametrizaciones y de cómo tienen que estar los elementos correctamente desarrollados, ¿ya? Pero recuerden que siempre estamos pensando desde el punto de vista del rol de revisor BIM.
Entonces, por ejemplo, yo podría extraer información para distintos propósitos. Vamos a hacerlo. Nos vamos entonces aquí a las tablas de planificación cantidades y nos abre este nuevo cuadro de diálogos, ¿ya? Y este cuadro de diálogos desde acá nos va a mostrar todos los elementos que están contenidos en el proyecto, las familias, ¿ya? Y los elementos entonces que yo puedo cuantificar. Y si se fijan, nos aparecen entonces desde arriba agrupados por las distintas disciplinas, ¿ya? Entonces yo podría ir separándolos para no tener una gran cantidad de elementos tal vez que me aparezcan en la pantalla y que me sea más difícil encontrarlos. Eh, También aparece esta opción al inicio, que es la de multicategoría. Y ojo, nosotros nos podríamos ver tentados a decir, ok, pero a multicategoría vamos a cuantificar todo. Sí, correcto. Pero todos los elementos tienen distintos parámetros. Por tanto, cuando nosotros trabajemos en estas tablas de planificación, vamos a poder revisar aquellos parámetros que son comunes a dichos elementos. Entonces, por supuesto, si yo digo, vamos a cuantificar todo lo que hay en el proyecto, no todos van a tener el mismo parámetro de superficie, de nivel, o de volumen, o de longitud. Por tanto, como no lo van a compartir, no nos va a aparecer y vamos a perder tiempo entonces tratando de detectar o de buscar elementos que no existen o que no los vamos a encontrar por un tema de compatibilidad. ¿Ya? Recomendación entonces siempre buscar por familia, familias de elementos. Por ejemplo, puertas. Entonces yo podría ubicar puertas y voy a buscar acá en door y vamos a buscar puertas. ¿Sí? Antes de hacer clic, yo puedo darle nombre a esta tabla de planificación antes o después, da lo mismo, no le voy a dar ningún nombre. Entonces, fíjense, pum, voy a hacer OK y otro cuadro de diálogo. Esto es súper sencillo y es mecánico. De hecho, haciéndolo ya un par de veces, nos vamos a familiarizar con este proceso, ¿sí? Pero al principio puede parecer un poquito complejo porque obviamente es nuevo y son varias cositas que vamos a ir viendo y que están concatenadas entre sí. Entonces, como acabamos de seleccionar parámetro puerta, ¿ya? Entonces acá nosotros vamos a encontrar todos los parámetros comunes a las puertas. ¿Ven? Todo lo que nos aparece acá son parámetros de tipo o de instancia. Ahora, interesante, cada uno de estos parámetros que yo puedo obtener o extraer para puertas van a representar o van a ser equivalentes, voy a ir haciendo las analogías, a las columnas que nosotros vamos a tener en una cubicación, ¿ya? En un Excel. Esto lo podemos pasar a Excel, así que por supuesto que es importante, ¿ya? Y si nosotros hubiésemos seleccionado multicategoría, no nos hubiesen aparecido todos estos parámetros que están acá, ¿ya? Así que ojo con eso. Bueno, ¿qué es lo que yo necesito de acá? Por ejemplo, yo podría querer saber a qué familia pertenecen los elementos para ir descomponiéndolos desde lo global a lo particular. Entonces yo podría hacer doble clic en un parámetro, ¿ya? O utilizar las flechitas verdes y rojas que están acá para pasar estos elementos al lado derecho o al lado izquierdo según corresponda. Por supuesto, al lado derecho entonces van a aparecer los elementos que yo voy a cuantificar, los parámetros que yo voy a llamar. Voy a buscar en tipo, ¿cierto? Porque podemos tener familia, por ejemplo, de ventana corredera y familia de ventana fija. Entonces tenemos dos tipos de familias distintas. Y después las puedo separar por tipo, en donde el tipo ya va a ser familia de ventana fija, tipo 100 por 120, 120 por 150, y así. Los distintos formatos que tenemos disponibles. Después, ¿qué otra cosa podría obtener de acá, por ejemplo? A ver, si tiene asociado el parámetro de resistencia al fuego, ¿ya? Solamente para saber si es que lo tiene asociado. Tipo de marco, no sé. Material del marco, ¿ven? Lo puedo separar, pero por componentes no lo puedo cuantificar, pero sí puedo saber qué material tiene, ¿ya? A diferencia de la otra opción que vamos a ver después. El nivel en el cual se encuentra me podría interesar para yo agruparlos por nivel y luego de decir, ok, sí, separemos las ventanas del nivel 1 respecto del nivel 2, etcétera, ¿ya? ¿Qué otra información podría tener desde acá? El ancho, ¿cierto? El ancho, el alto,
no sé, a ver, el antepecho, y el costo, digamos, que el costo para hacer un ejemplo con costo. Sí, ahí está, ¿ven? Ojo, yo puedo con estas tablas de planificación extraer parámetros y cada vez que yo modifique uno de estos parámetros también se van a modificar en el modelo, ¿cierto? Porque todos los elementos son comunes entre sí, así que ojo con eso, ¿ya? Así que, ahí. Eh, Y, por supuesto, lo que yo modifique dentro del modelo también lo puedo modificar dentro de estos parámetros. Pero yo les comenté hace un momento que yo utilizo mis plantillas de cubicación, por ejemplo, de forma separada, ¿ya? Yo tengo mis planillas de cubicación y yo llamo a los modelos, los vinculo como modelos de coordinación, por ejemplo, ¿sí? Y desde ahí yo extraigo información. Pero ojo, si yo lo hago de un modelo vinculado, no puedo editar esa información. Simplemente voy a consultar, voy a llamar, ya voy a revisar información. En este caso, estoy trabajando sobre el mismo modelo, ¿cierto? Tengo abierto mi modelo de arquitectura y estoy generando estas tablas de planificación dentro del mismo modelo. Por tanto, puedo editarlo, ¿ya? Más adelante, cuando veamos la parte de coordinación, les voy a mostrar el otro ejemplo de cómo hacer una tabla, ¿cierto? Llamando un modelo de, vinculado. Pero como spoiler, como adelanto, aquí está la opción, ¿sí? Después lo vamos a ver para que se entienda la idea, pero como esto, al presionar esta acción, ¿ya? Vamos entonces a llamar o a generar esta tabla de planificación con parámetros de los elementos que estén vinculados, ¿ya? No siempre es válido, porque si tengo dos arquitecturas vinculadas, entonces tengo que separar, ya respecto a qué modelo yo tengo dispuestos esos componentes, ¿cierto? Perfecto. Dentro de este mismo apartado tenemos otras opciones que vamos a ver más adelante, así como las pestañas que están arriba. Fíjense que hay 1, 2, 3, 4, 5 pestañas. Lo único que hice fue entonces decirle cuáles son los parámetros que yo quiero revisar y luego le doy OK. OK. Esperamos unos segundos y ¡param! Entonces ya mágica y maravillosamente podemos ver que nos ha cuantificado entonces todas las puertas. Se fijan, todas las puertas con toda la información. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Vemos el tipo de familia, el tipo de elemento asociado a esa familia, el que contiene la tasa de resistencia contra el fuego, ¿ven? El tipo de marco 1, 2, 3, 4, el nivel asociado, el ancho, el alto, el antepecho y el costo. El costo no lo tienen porque no se lo hemos agregado, o seguramente nadie se lo agregó. Voy a abrir la otra vista, voy a presionar las teclas WP para separar las pantallas y tener distribuidas las ventanas que tengo abiertas en dos. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que ocurre acá. Voy a ir al costo. Si yo voy a pinchar, son puertas, voy a pinchar esta puerta que está acá, esa puertecita que está ahí, y si yo voy al botón editar tipo, ¿ya? Todos los parámetros que me aparecen acá, entonces, yo los podría leer con estas tablas de planificación. Veamos el costo. Ahí está, cero, ¿ya? Cero. No existe el costo, ¿ya? Recuerden que esto lo asociamos a los NDI y a los TDI. Según el estándar nacional para proyectos BIM, entonces los NDI van a ser los niveles de información. Los niveles de información los asociamos a los tipos de elementos, ¿sí? Y los TDI son los tipos de información que nos van a agrupar cuáles son los niveles de información, ¿ya? Que nosotros vamos a necesitar por estado de avance de entrega, etc. ¿Ya? Nosotros podríamos completar estos parámetros, por supuesto, dependiendo también de lo que nos pida la solicitud de información. ¿Ya? Podríamos completar con parámetros IFC. Fíjense que esta puerta tiene un parámetro IFC asociado a la operación. ¿Ven? Nosotros podríamos crear y agregar más parámetros IFC. Lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Los parámetros IFC se le agregan a los componentes. ¿Desde dónde aparecen estos parámetros IFC? De la matriz de identidades
de entidades, perdón, BIM, ¿ya? De entidades de objetos, ¿sí? Para el ejercicio que van a hacer ustedes al final del curso, que la idea es que lo comiencen antes, tienen dispuesta entonces la matriz de entidades, ¿ya? Y para algunos de los trabajitos que van a hacer también, así que ahí, ojo con eso. Matriz de entidades BIM, ¿sí? Ahí aparecen los elementos según su tipo de información y los parámetros que tienen que tener asociados, ¿ya? Entonces aquí están, fíjense, resistencia al fuego, descripción, comentario, fabricante, modelo, etcétera, ¿ya? Todo esto que está acá viene a ser entonces parámetros del tipo de elemento. Y ya habíamos visto que los parámetros pueden estar asociados a propiedades geométricas o no geométricas, ¿cierto? Entonces, si se fijan, aquí están cotas o dimensiones, geometría, ¿ya? Información de materiales y información no geométrica. Voy a modificar el costo entonces. Le voy a decir, mira, esta ventana cuesta, no sé, 5.000. ¿Ya? 5.000, listo. El costo del elemento, no del material ni nada. Entonces, volvemos a entender un poquito esta idea de separar las tablas de planificación, ya sea por elementos o por material. Porque en material, entonces, ¿cierto? Yo voy a poder visualizar tanto el material para el marco como el de la hoja, ¿sí? Y separarlos. Acá no. Aquí yo estoy asociando un costo para el elemento completo. Ok, lo único que hice fue modificar ese parámetro de costo y vamos a ver que ahora se va a actualizar aquí la tabla de planificación. Ahí está, ¿sí? Para ese tipo de ventana. Puerta, perdón. Ahí está. Y luego, entonces, si yo modifico, por ejemplo, para la otra puerta, 6.000, enter, me dice, esto se va a modificar para todos los elementos del mismo tipo, sí, me lo está avisando, ¿eh? Ahí está. Y así yo puedo entonces modificar para los demás, ¿ya? Ojo, esto lo puedo modificar porque yo estoy interviniendo el modelo. Si yo tomo el modelo como un vínculo, no lo voy a poder modificar, ¿ya? Es solamente para el ejercicio. Veamos entonces, habíamos mencionado que en la configuración de la tabla de planificación había algunas pestañas y algunas opciones adicionales. Entonces nosotros podemos volver a editar esta tabla de planificación a partir de algunos de los botones que encontramos aquí a la izquierda en nuestro panel de propiedades, ¿ya? Y si se fijan, estos botoncitos son las mismas pestañas que teníamos en el cuadro de diálogo anterior, ¿ven? Campos, filtros, formato, etc. Por tanto, si yo pincho cualquiera de estos botoncitos, nos va a llevar a el mismo cuadro de diálogo, a una de las pestañas que tenemos disponibles acá, ¿ven? Las mismas pestañas, los mismos botoncitos, ¿ya? La primera pestaña, entonces, era la de los campos que nosotros estamos agregando al proyecto para que los leyera, ¿cierto? Para extraer esta información. Luego tenemos filtro, en donde yo podría filtrar aquí algunos de los campos para verificar elementos específicos, por ejemplo. No lo uso mucho, pero podría ser útil en algunos casos. La pestaña del medio, esta sí la uso bastante porque esta nos permite agrupar elementos ya bajo ciertas características o ciertas propiedades. Por ejemplo, yo podría decirle, mira, organízame esta tabla de planificación primero por familia. Entonces le voy a decir, ok, sepárame todos los componentes que tengan la misma familia. Ok. ¿Ven? Entonces ahora tengo familia de puertas de muro cortina, y así. ¿Ven? Todos los elementos ordenaditos por familia. Vuelvo entonces a la misma pestaña, ¿ya? Agrupación. Voy a agregar esta opción de acá, en el pie del grupo, que me vaya también contando la cantidad de elementos, ¿ya? Ok. ¿Ven? Entonces ahora me separa cada grupo de componentes, ¿ven? Y me lo cuantifica, ¿ya? Vuelvo a la misma pestaña. Vuelvo a la misma pestaña. Aquí. Y si se fijan, aquí abajito tenemos dos cuadros. Uno que nos dice cuantificar todos los elementos, ¿ya? Como un APU prácticamente, es decir, entonces vamos a contar cada uno de los componentes que existan, independiente de que estén agrupados o no, ¿ya? O sea, si se fijan, nos muestra los elementos uno a uno, ¿ya? Si yo quito esta opción,
me va a resumir la tabla. Fíjense. ¡Tarán! ¿Ven? Entonces ahora me muestran los elementos agrupados. ¿Ya? De hecho, desaparecen algunos parámetros porque obviamente no tienen todos los elementos el mismo parámetro en común, ¿cierto? Después tenemos esta opción que es para que nos cuantifique la cantidad de elementos, nos hace una sumatoria de elementos. ¿Ya? Fíjense que nos va a cambiar aquí abajito y nos dice, mira, tenemos 105 puertas en total. ¿Ya? Tantas de cada tipo, de cada familia. Vuelvo a la misma pestaña y le digo que me cuantifique todos los elementos, ok. Ahí está. ¿Eh? Ya, vuelvo a la misma pestaña nuevamente y tengo más información que yo podría saber. Por ejemplo, voy a ir aquí a formato. Le voy a decir, mira, hazme una sumatoria del costo, fíjate. Entonces voy aquí al formato costo, al parámetro costo, ¿ya? Y al lado derechito, entonces, tengo una serie de más parámetros, ¿ya? Entonces, acá yo podría decirle, por ejemplo, que nos calcule la sumatoria del total, que nos busque el mínimo, el máximo o ambos. ¿Ya? Entonces yo le digo, mira el total, ¿ok? ¿Ven? Y me va haciendo una sumatoria de esa cantidad de parámetros. Vuelvo a la misma pestaña de formato, voy a seleccionar el mismo valor costo y desde acá yo puedo ir aquí al formato de campo, ojo, formato de campo, y desde acá yo puedo modificar entonces las unidades, por ejemplo. ¿Sí? Voy a quitar el formato para que no sea automático y le voy a decir, mira, quiero que no me genere decimales, quiero el símbolo, en este caso sí es pesos, y por ejemplo la agrupación de cifras, ¿cierto? Para que nos muestre los puntitos de los miles, etc. ¿Ok? ¿Ven? Y ya entonces nos está ordenando los elementos. Voy a agregar aquí un valor X. Ahí está, ¿sí? ¿Qué más? Vuelvo al formato. Vuelvo al formato. Costo. Ok, ya, no importa, está bien. Voy a cambiar las unidades, UN, ¿cierto? Para cambiar las unidades y que no se vean en pies y todo eso, ¿sí? Voy a cambiar la unidad. Voy a ir a una vista 3D porque aquí cambian los comandos, así que lo voy a hacer desde la vista 3D. Unidades, longitudes entonces, centímetros, ok, superficie en metros cuadrados y volumen en metros cúbicos. Ahí. Perfecto. Ya. Entonces vuelvo a mi tabla de planificación y ya tengo mis unidades, ¿cierto? Seguramente como me acomodan mejor. Vuelvo entonces aquí al lado izquierdo a modificar mi tabla de planificación. Y voy a la primera pestaña, a la de campos, en donde agregábamos elementos. Y acá nosotros podemos agregar, al igual que en Excel, parámetros calculados. ¿Ya? Veamos, entonces, por ejemplo, aquí abajito, bueno, podemos crear parámetros también adicionales, personalizados, pero nos aparece esta función que nos permite ahora crear un parámetro calculado. ¿Qué es un parámetro calculado? Al igual que el Excel, donde nosotros vamos a combinar parámetros que ya tenemos para conformar uno nuevo. Entonces voy aquí a función. Y, por ejemplo, el último que nosotros teníamos acá era costo. ¿Pero costo de qué? Costo de la ventana por metro cuadrado, costo de la ventana por longitud, costo por metro cúbico, etc. ¿Ya? Costo unitario. Entonces, por ejemplo, yo quiero crear el nuevo parámetro que va a ser costo por metro cuadrado. Y el nombre, el tipo de parámetro, ¿ya? ¿A qué disciplina corresponde? Da lo mismo en este caso porque es común. ¿Cuál va a ser la salida de este parámetro? Si nosotros entendemos que va a ser costo por metro cuadrado, entonces, aunque nos va a dar un precio,
un valor. Y ese valor nosotros le llamamos divisa. Entonces, es importante que nuestro parámetro o nuestro valor de salida sea coherente con lo que estamos solicitando. Divisa. ¿Ya? Y si se fijan, puede tener un número, un entero, una superficie, un volumen, etc. ¿Ya? Hay distintos tipos de criterios. Y luego desde acá vamos a hacer la fórmula, los tres puntitos. Entonces primero dijimos que era el costo y ahora con asterisco, con slash, con más o con menos, al igual que en Excel, nosotros entonces vamos creando nuestra fórmula. Costo por... no tengo el... Ya, pero ancho y alto para hacer la superficie. Por ancho, por alto, ya podríamos haber tenido el parámetro área, pero da lo mismo. ¿Sí? Ahí está, ancho alto. Y fíjense, si yo le digo, ok, unidades inconsistentes. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo de salida una divisa. ¿Y qué es lo que tengo acá? Costo, peso, por metro, costo metro cuadrado. Me está dando otra cosa. ¿Ya? Por lo tanto, me dice que las unidades son inconsistentes. ¿Qué es lo que yo debería hacer si pensamos un poquito ingenierilmente? Dividir por 1. ¿Un qué? Un metro cuadrado, ¿cierto? Ahí sí. No me da el... Entonces divido por un metro cuadrado. ¿Sí? Y ahora sí, elimino los metros y tengo costo. ¿Ok? Magia. ¿Ven? Ahora sí, tengo mi parámetro de costo real, que es un costo asociado a alguna otra unidad de las que yo tengo disponibles en los elementos, en nuestros componentes, ¿cierto? Pero tampoco nos gusta. Veamos, modifiquémoslo. Ya sabemos cómo hacerlo, lo vamos a hacer a partir de las propiedades, ¿ya? Entonces, vamos a las propiedades nuevamente. Lo habíamos visto. Lo habíamos visto entonces. Nos vamos acá, formato de unidades. Y me voy aquí abajito. Me aparece entonces el formato para el nuevo parámetro que yo acabo de crear. Y desde aquí vamos a ver varias de las opciones que nos aparecen al lado derecho. ¿Ya? Súper interesante cómo nosotros podemos ir revisando esto. Y para qué nos van a servir. Ojo. ¿Ya? Y esto es clave. Nuevamente voy a modificar el formato de este parámetro. Le digo, no, mira, no me muestres cómo lo dice el proyecto, pero, ok, son divisas, pero sin decimales. Quiero ver el símbolo de peso y la agrupación de cifras, ¿ok? Y que, ojo, que me calcule el total, ¿ya? Que me haga la sumatoria. Ok, ¿ven? Y ya entonces tengo esto organizado de mejor manera. Y aquí yo voy a ir viendo, a ver. Por ejemplo, ya. Nuevamente voy a editar el parámetro, formato, acá. Y fíjense, esto es súper útil para lo que es revisión y coordinación. ¿Ya? El formato condicional. Entonces nos vamos acá a las propiedades de la tabla de planificación, en la pestaña formato, ¿ya? Y al ladito nos aparece formato condicional. Entonces lo voy a hacer para el costo, por ejemplo. ¿Sí? Yo quiero ver todas las puertas que me cuestan menos de o más de 10.000. ¿Ya? Entonces, formato condicional. Para el campo, costo por metro cuadrado, cuya prueba son puras pruebas lógicas si se fijan, operaciones booleanas. Mayor que, menor que, no, entre tal y tal, etc. ¿Ya? Entonces le voy a decir todos los elementos que sean mayores que, por ejemplo, 10.000. Le voy a decir, mira, todos aquellos elementos que sean mayor a ese valor, márcamelos o indícamelos con el color, no sé, ese morado. No alcanza a ser magenta, así que morado. Ok, ahí está. Bueno. Y me va entonces a ir marcando aquellos elementos que no cumplan con ese parámetro, ¿se fijan? Vuelvo, veamos otro que tal vez podría ser interesante. Vuelvo aquí a la pestaña formato y voy a verificar, por ejemplo, los anchos de puerta. Ahí. Ancho de puerta. Entonces, voy aquí al parámetro ancho, formato condicional, y le digo, mira, a ver, para el parámetro ancho, quiero utilizar la prueba de menor que.
¿ya? Y toda puerta que sea menor a, no sé, 85 centímetros, ¿ya? Indícamela en color rojo. Pum. Ok, ok, ok. ¿No hay? No hay, perfecto. Bien, todas son 91, 180, perfecto. Vemos ahora nuevamente cómo no hay, cambiemos el formato. Voy a ampliar el formato. Entonces, para el parámetro nuevamente ancho, voy al formato condicional y le digo, no, mira, las puertas que sean menores a 92, turún, entonces indícamelas en color rojo. Ahí está. ¿Se fijan? Voy a mi vista 3D, WT. Ahí está. Y voy a buscar acá estas puertas que tengan ese ancho. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, esa. Ahí está, ¿ven? Voy a la vista 3D y ahí me indica dónde está. Y chuta, es que no la veo porque está escondida, como por aquí, como por allá. No sé. ¿Cómo la encuentro? ¿Ya? Si la quiero individualizar, la quiero indicar, la quiero observar o quiero sacar una foto. Cuando nosotros entonces seleccionamos un elemento, ya voy a seleccionar la puerta aquí y me voy a posicionar en la vista de al lado. Ahí está. Entonces tengo seleccionados los elementos. Nosotros ya habíamos visto algunas ideas de cómo visualizar, de cómo extraer un poquito de información, cómo armar planos, vistas, cortes. Pero hay otro comando que es espectacular, maravilloso y que me encanta, que es la caja de sección. La caja de sección nos permite hacer cortes en 3D, secciones vivas, cortes vivos. Entonces podemos tener una vista en 3D e ir armando estas cajas de sección, ¿ya? Pero también nosotros podemos aislar elementos o buscarlos dentro de una caja de sección. Entonces, si yo veo esa puerta y digo, chuta, ¿dónde está? ¿Cómo la encuentro? ¿Cómo busco esa información? Hay distintas opciones. Veamos. Una, primero, nosotros podríamos aislarla. Si se fijan, abajito la tengo, entre paréntesis, ojo, la tengo seleccionada, me aparece aquí en las propiedades el tipo de puerta que es, y me aparece abajito a la derecha en el icono del embudo este de- del, ¿cómo se llama? Del filtro, ¿ya? En el filtro me aparece ahí al ladito, ven, y me dice el número de elementos seleccionados. Entonces, primera opción, dentro de la vista, abajo aparecen unos lentecitos, ¿ya? Y desde acá yo puedo aislar estos elementos, ¿ven? Entonces puedo ocultar categoría o aislar esa categoría. Si yo aíslo la categoría, me va a aislar todas las puertas, categoría puertas, todas las familias de puertas. Y tal vez eso no es lo que me sirve. ¿Ven? Tal vez yo solo quería aislar el elemento, entonces le digo aislar el elemento. ¿Ven? Y ya lo puedo visualizar, revisar e individualizar. ¿Sí? Escape. Uh, y voy a resetear esta lista. Ok, listo. ¿Qué tenemos ahora? Fíjense, voy a revisar lo mismo, la puerta, ¿ya? Y la voy a ver en el modelo. Entonces, está ahí en la vista 3D, pincho la vista 3D. Y arriba, aquí arribita, me aparece esta opción mágica que es caja de selección. Y esta caja de selección nos va a aislar los elementos, pero basados en una caja de sección, ¿ya? Y ahí vamos a revisar un poquito más en detalle qué es lo que es o a qué se refiere esta famosa caja de sección, ¿ya? Veamos, entonces si yo presiono este icono que está acá, fíjense, ¡pum! Caja de sección, ¡wow! ¿Y qué es lo que voy a ver? Voy a ver el elemento que tengo seleccionado, el componente, ¿ya? Y voy a tener un corte en un cubo alrededor de este elemento. Entonces no solamente voy a ver la puerta, sino que voy a ver la puerta, voy a ver cómo se comporta esta puerta con los demás elementos dentro de su sistema constructivo, voy a ver cómo se relaciona con el muro siguiente, con el suelo, etc. Y puedo sacar una vista que yo puedo documentar, que puedo enviar un plano, etc. ¿Ya? Así que espectacular cómo funciona esto de las cajas de sección y de las vistas de revisión, ¿ya? Para extraer información rápidamente, ¿sí?
Así que ahí les dejo entonces estas dos formas. Podemos entonces nuevamente aislar elementos. Si yo los selecciono, lo aíslo desde abajo donde están los lentecitos. Ya tenemos la opción para aislar. Clac o clic derecho. Y tenemos entonces más opciones para aislar el elemento u ocultar. ¿Ya? Y arriba está, que es la caja de selección. ¿Ya? Esta caja de selección, ¿qué es lo que nos hace? Nos crea esta caja de selección en la vista 3D. Y chuta, y si quiero volver a la vista 3D, entonces, ¿cómo era antes? Escape, escape, no tengo nada seleccionado, y me voy a las propiedades de la vista, aquí al ladito, y me aparece caja de sección. Y yo lo apago. ¿No? Y listo, desapareció esa cajita de sección. ¿Ya? Voy a cerrar la tabla de planificación de puertas. La dejo cerrada. Me queda guardada acá dentro de mi navegador de proyectos. Fíjense, aquí está. Tablas de planificación, cantidades. Ahí está. ¿Ven? Hay varias. Tenemos una de superficies. ¿Ven? Aquí tengo un cuadro de superficie. La tabla de puertas. ¿Ya? La que acabo de crear yo, que es esa número 2, que hicimos con los demás parámetros. Aquí hay uno de acabados, ¿ya? Una tabla de acabados. Tenemos una de mobiliarios, etcétera. Tenemos un montón de tabletas que nosotros podemos crear para cuantificar, validar o revisar elementos. ¿Sí? Vuelvo a la vista 3D y arriba, fíjense que tenemos esta crucecita roja que nos va a cerrar todas las vistas que estaban por detrás. ¿Ya? ¿Qué más? La caja de sección. Estoy en la vista 3D. ¿Ya? Y ahora voy a revisar esa caja de sección que habíamos visto recién. Y, oh, qué interesante. Si yo me dirijo aquí en las propiedades, un poquito más abajo, me aparece la opción caja de sección. ¡Pum! Si yo la cliqueo, ¿ven? Me va a crear este cubo dentro de este espacio, de este entorno, en que yo, a través de estos pinzamientos, puedo entonces generar esta vista o este corte en 3D. ¿Ya? Entonces, súper interesante cómo dentro de esta caja de sección nosotros podemos ir sacando vistas y extrayendo información para nuestros modelos. ¿Ya? Y esto, por supuesto, nosotros lo podemos desfasar como nosotros queramos. Ven, voy a tener una vista que me va a generar un corte por acá, tal vez. Ahí está, genial. ¿Sí? Y puedo crear tantas cajas de sección como nosotros queramos. En la parte, cuando vimos los casos de estudio, cuando yo les mostraba algunos ejemplos, por ejemplo, los mismos entregables en obra, ¿ya? Lo que uno hace es utilizar cajas de sección, muchas. Ahí sí, perdón. ¿Ya? Entonces, las coordinaciones generalmente, o varios de los entregables dentro del BIM, se basan en estas cajas de sección, porque nos van mostrando un montón de cositas que nosotros podemos ir revisando en el espacio, pero que no necesariamente van a ser visibles. Y como habíamos comentado antes, además tenemos todos los cortes. ¿Eh? Todos los cortes. Entonces nos ahorramos mucha pega con esto. Otro ejemplo, por ejemplo, aquí la caja de sección, voy a seleccionar esta escalera. ¿Eh? Y arribita entonces, ahí tenemos la opción caja de selección, y si yo la pincho, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a adaptar la caja al contorno, al espacio de esta escalera. ¿Ven? Y obviamente desde acá yo también la puedo modificar. Entonces selecciono esta caja de sección, ¿ven? Lo puedo extender desde sus pinzamientos para ver qué es lo que hay más allá o más acá. ¿Sí? Yo puedo ocultar elementos dentro de esta vista, por ejemplo, el barandal. ¿Ya? Quiero apagarlo, ¿sí? Así como nosotros apagamos los layers o las capas en AutoCAD. Entonces yo lo selecciono y con le pincho clac, clic derecho, y desde acá tenemos la opción para ocultar. ¿Ya? Ocultar en vista, elementos o categoría. ¿Ya? Recuerden que la categoría es un poco más genérico que la familia. Yo puedo tener
familias de ventanas, pero la categoría de ventanas es una sola. Por tanto, si yo apago las ventanas, se apagan todas las ventanas. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, voy a querer ocultar todos los barandales. ¿Ya? Obviamente, si yo indico el seleccionado, se va a apagar el que está seleccionado actualmente. ¿Ya? Y para visualizar los elementos ocultos, porque puede que muchas veces vengan los elementos ocultos y no los detectamos, yo digo, chuta, es que no hay barandal. Sí, está oculto. ¿Cómo revisamos elementos ocultos? Aquí abajito, fíjense, en las opciones de la vista nos aparece esta ampolletita, ¿ya? Una ampolletita azul. Si la pinchamos, entonces vamos a poder ver en magenta los elementos que están ocultos, ¿no? ¿Y cómo los activamos? Bueno, el mismo procedimiento. Clac, clic derecho, y ahora en vez de decir ocultar en vista, mostrar en vista. ¿Ven? Categoría. ¿Ya? Es el proceso inverso. Y una vez que ya destacamos entonces que los elementos ocultos son visibles, vuelvo a la ampolletita amarilla abajo, ¡pum! Y ahora entonces veo mi escalera. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces, súper interesante cómo nosotros podemos ir extrayendo información de los modelos utilizando estas cajas de sección para que también nos ayuden en lo que son la extracción de información, la visualización de elementos, ¿ya? Etcétera. Vuelvo aquí, escape, escape, voy a las propiedades de la vista, voy a apagar la caja de sección. Listo. Entonces, con estas herramientas nosotros ya podemos ir revisando un modelo, ¿cierto? A través de las tablas de planificación vamos a extraer información de los modelos, es decir, vamos a poder mapear ciertos parámetros, vamos a poder revisar si es que los componentes tenían la información que nosotros requeríamos, vamos a poder a través de las mismas tablas de planificación, ¿ya? Generar estas reglas de revisión y validarlas, ver si los elementos tienen o no tienen estos parámetros. Podemos revisar algunos aspectos del MEI, el manual de entrega de información básica, por ejemplo, y ver si los elementos tienen o no tienen o cumplen con ciertas propiedades, por ejemplo, la resistencia al fuego, parámetros de carga, etcétera, ¿sí? Veamos ahora entonces otra tabla de planificación, pero de materiales, para que podamos detectar las diferencias principales. Entonces nos vamos a la pestaña Vista, al ladito derecho, 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 ya habíamos visto que aparecen aquí tablas de planificación cantidades, entonces, ¿ya? Dentro de esta tabla de planificación cantidades tenemos aquí la tercera, que es la de cuantificación de materiales, ¿cierto? Voy a pinchar aquí cuantificación de materiales, pum. Y si se fijan, bastante similar a la anterior. Son igualitas. La diferencia es que esta va a extraer parámetros y propiedades que nosotros encontramos un poquito más de fondo, ¿cierto? En los materiales. Ya, ¿para qué entonces vamos a contar ahora materiales? Veamos, puede ser ventanas. Ya hemos visto puertas, veamos ventanas. Voy a Windows, ¿ok? Luego ya conocemos esta parte, nos abre un nuevo cuadro de diálogo, en donde en este cuadro de diálogo nos van a aparecer todos los parámetros disponibles que nosotros tenemos para este tipo de componentes, ¿se fijan? Para las ventanas. Y al lado, al centro, ven, nos aparecen los parámetros de material. Material, superficie, como pintura, comentarios, pa, 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 pa. Y desde acá yo podría nuevamente buscar los parámetros que me van a servir para organizar mi tabla de planificación. Podría ser familia, no siempre se usa familia, yo lo estoy utilizando ahora para que entendamos que existen distintos tipos de componentes y familia y un poco comprendamos mejor la mecánica del software, ¿ya? Y cómo se van agrupando los elementos y cuáles son las jerarquías también de cómo están estructurados. Entonces, familia, tenemos el botón familia, perdón, el parámetro familia y tipo, pero ya no va a ser tan flexible o tan versátil, así que prefiero dejarlo separado. Familia y luego tipo, ¿ya? Obviamente el parámetro familia y tipo lo vamos a tener en uno solo. ¿Qué otra cosa podríamos tener también? El nivel, ¿sí? Quiero saber en qué nivel está la ventana. Quiero saber el tamaño, ok, veamos el ancho y el alto. ¿Dónde está el alto? Ahí está el alto. ¿Qué otra cosa, qué otro parámetro interesante podría ser?
Antepecho, ok. Lo teníamos en la puerta, pero la puerta no tiene antepecho, así que no tenía mucha gracia. Y parámetros de material, por supuesto. Superficie, no sé, volumen, ¿ya? Ahí, digamos eso. También podríamos tener costo, ya sabemos utilizar lo que es el costo, el nombre del material, ¿sí? Para saber a cuál se refiere. Ok, y nosotros podríamos desde antes organizar esta tabla, ¿ven? Fijan, todo lo que hicimos antes lo podríamos haber hecho desde un principio y guardarlo en una plantilla. Ok, y aquí tenemos nuestra nueva, entonces, tabla de planificación de materiales para la ventanita. ¿Eh? Vuelvo acá al costado izquierdo para revisar entonces cómo voy a organizar estos elementos, que me cuantifique los totales, que me los vaya a agrupar, por ejemplo, por familia, después por tipo y después por nivel. Voy a separarlas por nivel. Y el nivel entonces que me dé el total de ventanas por nivel. Ahí. Lo único que hice fue cambiar la configuración de cómo los voy a agrupar, ¿cierto? Primero que me los agrupe por familia, después por tipo, por nivel, al final del nivel que me indique la cantidad de elementos que hay en ese nivel, ¿ya? Y eso es todo. ¿Ok? Entonces tengo ventana fija, tipo 36 por 48, nivel 1, y así. Tipo de material, el nombre del material, para cada uno de los elementos, el volumen, el material principal, ¿cierto? El volumen, la superficie y los demás. ¿Eh? Y por supuesto también nosotros podríamos en formato hacer lo que habíamos hecho antes. Por ejemplo, obtener las superficies de materiales, calcular total, volumen. ¿Ya? Eh, si quisiéramos tener, no sé, los metros lineales de ventana, ¿ya? Podríamos sumarlos, etcétera. ¿Sí? Crear un parámetro nuevo, por ejemplo, asociado al costo, ¿ya? Y ahí ir jugando con esto, ¿sí? Aquí sí nos aparece el antepecho, ¿eh? Sí, este es el antepecho que tienen las ventanas y ese podríamos revisarlo, están todos a 91. Ya, eso con tablas de planificación. En general es bien mecánico, ¿eh? Es súper mecánico, son todas iguales y lo demás ya es seguir revisando aquí los parámetros. Si se fijan, son bien intuitivos, ya les expliqué la mayoría o más o menos los procedimientos básicos para extraer información de un modelo BIM, para revisar los modelos BIM. Eh, Les comenté que uno podría ubicar sus modelos y hacer evaluación de presupuestos, pero ojo, en este caso lo hacemos pensando en el proceso de revisión, así que nos enfocamos en cuáles son los parámetros. ¿Y de dónde sacamos estos parámetros? De la SDI. La SDI nos va a decir cuáles son los parámetros que nosotros vamos a requerir para el proyecto, ¿ya? Y lo indicamos dentro de los TDI y los NDI, tipo de información, niveles de información. ¿Ya? Así que de eso mucho va a depender también de cómo nosotros vamos a hacer una revisión en un modelo nativo a través de estas tablas de planificación. Ojo, que el rol revisor tampoco es que se meta mucho con los modelos nativos. ¿Mm? Nosotros tenemos que saber un poco cómo se trabajan, qué es lo que se puede hacer y dónde están algunas cositas claves para entender cómo funciona la mecánica, ¿ya? De los software de generación de contenido. Además que obviamente nos van a llegar los software, perdón, nos van a llegar los archivos en formato nativo y tenemos que saber abrirlo y navegarlo y saber qué hacer con ello. Y si yo quisiera revisar algún parámetro o alguna propiedad en particular, ¿dónde está? ¿Cierto? ¿Cómo la encuentro? ¿Cómo le indico tal vez a algunos modeladores, hey, mira, tienes que hacerlo con tablas de planificación, tienes que hacerlo de esta forma, ¿ya? ¿Qué es lo que se puede hacer, etcétera? ¿Sí? Así que eso un poquito con lo que es tablas de planificación cantidades. Principalmente recordar que están esas dos que son las que utilizamos hoy, tablas de planificación cantidades y cómputo de materiales. ¿Ya? Cómputo de materiales, entonces vamos a ver esas propiedades de materiales, vamos a revisarlas para que sepamos bien dónde estaban. Voy a seleccionar una puerta, voy al botón editar tipo, aquí al ladito en la paleta de propiedades. Ya sabemos entonces que aquí nos van a aparecer las propiedades de tipo del elemento, ¿cierto? Ya las habíamos revisado algunas cositas. Y acá entonces ya nos aparecen los materiales, ¿ven? Materiales y acabados. Entonces, si yo voy a los tres puntitos que están ahí, pum,
me va a abrir un nuevo cuadro de diálogo en donde me va a mostrar las propiedades de los materiales asociados a estos elementos. ¿Ven? Desde acá, por supuesto, tenemos una base de datos de materiales súper interesante, ¿ya? Y, por ejemplo, yo podría revisar algunos de los que están acá. Ah, no, yo sé. Sí. ¿Ya? Y vamos a ver entonces que nos aparecen todos los materiales que están guardados en esta base de datos. Podemos crear materiales nuevos, podemos descargar, podemos copiar, etc. Interesante también ver cómo desde acá cada material tiene distintos tipos de propiedades. ¿Ya? Propiedades estructurales, propiedades térmicas que nosotros luego podemos pasar a software de análisis estructural o análisis de eficiencia energética según sea el caso. ¿Ya? Y por supuesto dentro de esto nos aparecen aquí los datos de identidad. Ah, y aquí están los parámetros del material, ¿sí? Y aquí tenemos parámetros que no son físicos, ¿cierto? No son parámetros geométricos, sino que son parámetros adicionales. Descripción, tipo, comentario, fabricante, modelo, costo, etc. Así que esos son los parámetros entonces que nosotros estábamos comparando en esta nueva tabla de planificación cantidades, ¿sí? Ya, a ver, vamos a seguir entonces. Eso respecto a la tabla, ¿ya? Algunas otras cosas que uno va generando acá dentro del software Revit, ¿ya? Son estas superficies. Fíjense que tenemos una superficie topográfica aquí, que es esa que está acá. ¿Ya? Nosotros podemos crear superficies topográficas, podemos crear elementos así como ya lo habíamos hecho. Si se fijan, habíamos comentado pestaña arquitectura, todos los elementos para crear arquitectura, ¿cierto? Puertas, ventanas, muros, cubiertas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, y por supuesto, cada una de las pestañas de su especialidad es para crear componentes distintos. ¿Ya? Yo voy a crear un muro arquitectónico en el modelo de arquitectura, pero en el modelo de estructura voy a volver a crear el muro a partir de un componente estructural. ¿Ya? Así que, ojo, y eso tiene que quedar súper claro. Y lo comento porque igual a veces como que, oye, pero ¿y cómo hay que modelar de nuevo? Sí, claro, porque son dos especialistas distintos. ¿Ya? O sea, ya eso nos indica que tiene que ser así. Después tenemos entonces más adelante la pestaña de sitio y masa. Las masas vienen a ser como estos elementos tipo SketchUp, en donde nosotros tenemos una geometría básica espacial y la vamos descomponiendo como si fuera una figura de arcilla. Entonces yo voy estirando sus caras, sus aristas, sus nodos, sus vértices y voy generando entonces geometría un poco más compleja a partir de elementos básicos, ¿sí? Ya. Y también tenemos entonces acá la superficie topográfica. Y la superficie topográfica nosotros la vamos a crear a partir de, ¿cierto? Pinché ahí superficie topográfica, a partir de una topografía existente, o nosotros podemos colocar los puntos de forma arbitraria, ¿sí? Entonces, al momento de iniciar este comando, nos va a activar estas propiedades que están aquí arriba al costado, en donde nosotros podemos insertar punto a punto para crear una superficie con una inclinación, ¿ya? O crear a partir de una importación. Entonces nosotros podríamos haber importado un modelo de DWG, un modelo de Civil 3D u otro, o una nube de puntos, un archivo de puntos, con las cotas X y Z. De no ser así, el archivo de puntos, ojo que es un archivo súper simple, es un CSV, similar al que nos entrega la estación total, o varios instrumentos. Pero nosotros también podemos crear una superficie topográfica añadiendo puntos, y esto es como súper arbitrario. Me voy a poner en una vista ahí superior. Y fíjense lo que voy a hacer, súper rápido, para que se entienda un poco la idea de lo que hace esto. Entonces voy a cambiar la elevación, acá tengo un parámetro y le voy a decir, mira, tenemos 2 metros, una cota 2000, y voy a ir colocando un par de puntitos por acá. ¿Listo? Después la cota 1000, ¿ven? Y voy a ir colocando puntitos por acá. Y cada uno de esos puntitos entonces va a estar a esa altura, ¿se fijan? Le estoy dando la altura. En la cota 0, y la cota 0 tal vez va a estar por acá.
¿ya? Y estoy generando una superficie topográfica, ¿ya? También puedo darle valores negativos, menos 1000, y voy generando entonces otra topografía por acá, ¿ya? Y finalmente entonces le voy a dar menos 2000 y vamos por aquí, listo, ¿ya? Una vez que yo ya coloqué todos estos puntos, le doy aquí a finalizar, tic verde, finalizar, y listo, ¿ven? Ahí está mi superficie topográfica, ¿ya? Con la inclinación que yo le di, con los parámetros, etc. Ahí está. Y la puedo editar, ¿sí? Si yo la tengo acá seleccionada, me aparece el botón editar superficie, y cada vez que yo modifique algunos de sus puntos, voy a modificar también la coordenada Z, la cota, y por lo tanto los voy a cambiar. Por ejemplo, ahora ya digamos que están a la cota 0. Voy a tener entonces una nueva inclinación. Le doy a finalizar, listo. Y ahora tengo aquí una pequeña superficie entonces topográfica con sus curvas y todo, ¿sí? Puedo modificar sus puntos, ¿cierto? Y puedo modificar los elementos. ¿Ya? Yo puedo editar esta misma superficie y lo mismo, vuelvo a cambiar sus puntos y la información. ¿Ven? Entonces voy a cambiar esta cota y la voy a dejar a elevación 500. Entonces, súper sencillo como uno puede crear y editar superficie topográfica. ¿Ya? Hay muchas cositas que uno puede ir haciendo acá, aparte de los típicos componentes muro, piso, techo, cielo, elementos de sitio, de exterior, ¿ya? Donde vamos a colocar, por supuesto, lo que tiene que ver con eh, árboles y entorno, ¿ya? Plataformas para poder ir colocando todas estas cositas que aparecen acá, plataformas de terreno, ¿sí? Para ir, ¿cierto? Luego después crear calles o ir simplemente levantando el edificio a partir de un movimiento de tierra, ¿ya? Eso también un poquito con la superficie topográfica para que sepan que está incluido dentro de este tipo de software, ¿ya? Y cómo nosotros lo podemos ir revisando y manejando, ¿ya? Más información. ¿Qué otra información nosotros podemos revisar del proyecto? Si nosotros nos vamos a la pestaña entonces Manage, gestionar, ¿ya? Pestaña gestionar. Desde acá nosotros vamos a gestionar la información del software y la información del proyecto. Entonces, al lado izquierdo vamos a tener materiales. Desde aquí nosotros controlamos la paleta de materiales que ya habíamos visto. Entonces acá podemos duplicar, crear o eliminar materiales. Ok, información de proyecto. Información. Luego tenemos aquí el siguiente icono, información del proyecto. Y esto nos va a indicar un poco la viñeta, ¿ya? O el contenido del proyecto. Y esto es clave en varios aspectos. Más adelante vamos a ver que nos faltan cositas aquí, ¿ya? De hecho, si se fijan, nos aparece el nombre de la organización, descripción, el nombre del edificio, el autor, eh, opciones de eficiencia energética, ¿ya? Y acá abajo nos aparecen otras propiedades, y fíjense, ¿sí? Voy a ir adelantando algunas cositas más, spoiler, esto está mal, ¿ya? A nivel de estandarización, aquí hay un error, y lo vamos a ver, ¿ya? Tenemos el dato, o sea, perdón, la fecha del proyecto, el estatus, el cliente, la dirección, el nombre, ojo con el nombre del proyecto, que no es el nombre del proyecto, y el número del proyecto, que tampoco es el número del proyecto. Así que ojo con estos parámetros, que más adelante vamos a ver que no son mentiras, ¿ya? Ni son falsos, pero para efectos de nuestra estandarización tenemos que tener cuidado, porque a veces los parámetros en los software nativos no siempre se condicen con los parámetros que uno pide, ¿ya? De hecho, acá les voy a dejar un poquito el bichito de la idea. Este nombre y este número, como ya les dije, no son. Pero el número del proyecto va a corresponder al verdadero nombre del proyecto, pensando en el estándar, ¿ya? Puede ser chino hasta ahora, pero después cuando hagamos la revisión, cuando veamos interoperabilidad y cuando veamos IFC, nos vamos a dar cuenta de esta idea, ¿ya? Así que simplemente lo dejo ahí como como una chispita ahí para que más adelante las revisemos y las recordemos, ¿sí? Las recordemos, ojo. Yo puedo crear parámetros IFC y también que se vayan agregando en este apartado.
Obviamente, como solo es la información del proyecto, entonces cuando yo exporte mi archivo y yo lo quiera revisar, entonces me va a aparecer ahí, ¿qué corresponde a este proyecto? ¿Cuál es la ubicación? ¿Cuál es el sitio? ¿Cuál es el número? Y vamos a validar que esa información esté estandarizada, ¿ya? Así que ojo. Después tenemos acá algunos parámetros adicionales, parámetros de proyecto, parámetros compartidos y parámetros globales. Estos también nos van a permitir generar información adicional, en particular con los IFC. Entonces, si nosotros queremos crear nuevos parámetros, crear nuevas propiedades y específicamente agregar las propiedades IFC desde nuestra matriz de entidades, entonces lo vamos a hacer acá. Parámetros de proyecto, ¿ven? Y hay algunos ya que trae cargada esta plantilla. Entonces yo puedo agregar, ¿ven? Y acá voy a agregar parámetros, lo vamos a hacer más adelante, pero quiero que sepan que existe esta opción, para qué sirve y cómo la vamos a gestionar. Ya, entonces acá yo voy a crear parámetros de proyecto, parámetros compartidos, ¿sí? Nombre, por ejemplo, nombre real del proyecto, nombre del sitio, ubicación, ya, no sé, cualquier otro que no exista dentro de los parámetros tradicionales, entonces los vamos a crear. Lo vamos a asociar entonces a un grupo de parámetros IFC, ¿ya? Y desde acá vamos a seleccionar en qué categoría vamos a ubicar esos parámetros, ¿ya? Y fíjense la cantidad de categorías. Y estas categorías no solamente son familias, ¿sí? No solamente son familias, porque si vemos acá aparece el dato información de proyectos, ¿ya? Entonces, no solamente estamos eh, identificando estos elementos a las familias, ¿ya? Sí, ojo ahí. Podemos guardar también nuestros grupos de parámetros, podemos cargar, podemos compartir, son archivos de texto, así que es súper sencillo. Podemos dejarlos en una plantilla, etcétera, 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 ¿ya? Otra cosa interesante es transferir normas de proyecto, ¿ya? En este caso tenemos un solo proyecto abierto, este que está acá, pero yo puedo crear uno nuevo, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, chuta, este fue el proyecto que yo hice hace un año atrás y me quedó filete. Entonces, quiero rescatar, reciclar esta información y no partir de nuevo porque se me perdió la plantilla. Chuta, se me perdió la plantilla, ¿qué hacemos? Entonces, voy a abrir este proyecto, voy a crear uno nuevo, fíjense, voy a crear uno nuevo, más cualquiera, ¿ya? Sin plantilla, ¿no? La plantilla que trae por defecto. Voy a crear un proyecto nuevo, simplemente estoy abriendo un archivo nuevo y está vacío. Chuta, pero yo quiero las configuraciones que tenía acá, po, porque aquí tenía ya listos mis tipos de muro, mis tipos de ventana y todos los componentes. ¿Para qué los voy a crear de nuevo? Entonces nos vamos acá al proyecto nuevo y fíjense, voy a ir nuevamente a la opción de gestionar, a la pestaña gestionar, perdón, al lado izquierdo, transferir normas de proyecto. Y aquí voy a indicar desde qué archivo. ¿Cuál archivo? El que tengo abierto, tengo que tenerlo abierto. Si está cerrado, obviamente no lo va a llamar. Y me aparecen todos estos parámetros y datos que yo puedo llamar. ¿Ven? Puedo llamar a ninguno, seleccionar cuáles yo necesito. Por ejemplo, plantillas de vista, súper interesante. Podríamos cargar nuestras plantillas de vista, los tipos de viewports, etc. Y decirle todo. Llama a todos los parámetros y todas las configuraciones de ese archivo. ¿Ok? Esperamos unos segundos y ¿qué es lo que va a hacer? Va a cargar todos aquellos parámetros que contenga entonces ese proyecto y que podamos salvar como configuración para mi nuevo proyecto. Y obviamente, como van a haber varios en común, entonces me va a hacer la consulta, ¿solo los nuevos o sobreescribir? ¿Ya? Sobreescribir. ¿Sí? Ahí esa lección va a depender del usuario. Y en unos segundos más, entonces, ya vamos a tener reciclada toda esa información que teníamos antes. Entonces, es súper interesante graficar y mostrar cómo el BIM es un proceso que se va retroalimentando permanentemente, un proceso de mejora continua. Entonces, una vez que yo hice un proyecto, me lancé con un proyecto, ok, no importa, me fue bien, me fue mal, pero logré configurar un montón de cosas que me van a servir en adelante. Y no lo voy a volver a configurar de nuevo, lo hacemos una sola vez, porque fin, pues esa es la gracia. Entonces, transferir normas de proyecto y vamos a reciclar toda aquella información que teníamos anteriormente. ¿Ya? Súper bien. ¿Sí? Voy a cerrar porque simplemente era un poquito mostrar eso, no guardar el proyecto, ¿ok? Limpiar, aquí tenemos para limpiar el archivo, a veces los modelos BIM son gigantescos, ¿cierto? Ya lo habíamos comentado.
Entonces, con el purge, con limpiar los elementos no utilizados, nos va a mostrar aquí todas las familias y componentes que no son necesarios una vez que ya tenemos desarrollado esto. Entonces, voy a cliquear esto tantas veces como sea necesario hasta lograr 0, el valor 0 ahí. 10, ¿eh? Ok. Limpiar 0. Ok. ¿Ven? Entonces, de esta forma voy a conseguir reducir el tamaño de los archivos, ¿sí? Súper importante porque a veces los modelos son gigantes y no hay cómo compartirlos. Entonces, tener cuidado si no estamos trabajando con un buen entorno común de datos, etcétera, ¿sí? Así que ahí limpiar el proyecto, ¿ya? Las unidades de proyecto ya las conocíamos, ¿cierto? El UN, y podemos modificar entonces las unidades del proyecto. Opciones adicionales, esto ya tiene que ver con especialidades, por ejemplo, opciones estructurales, opciones mecánicas, opciones de electricidad, etcétera. Plantillas para otro tipo de cosas. Esto ya son opciones de cómo quiero visualizar los elementos, cómo quiero configurar los elementos, los tipos de líneas, los colores, etcétera. Otra cosa importante. Vamos aquí, nuevamente en la misma pestaña gestionar, pero al centro. Aquí tenemos algunos parámetros de ubicación, ¿ya? Yo puedo modificar la ubicación yendo aquí arriba al mundito y nos aparece entonces el mapa y nos conecta esto a la web y yo puedo decir, mira, en realidad esto está en Temuco. Busco Temuco y ahí está, ¿no? Entonces ahora estoy ubicando mi proyecto en Temuco, ¿eh? Y ahí yo le indico la estación climática en este caso, ya para que me lo asocie a una longitud o una latitud, o pueden indicar una dirección un poco más específica y les va a marcar entonces luego esa información va a estar incluida dentro de su proyecto, ¿ya? Para las coordenadas, etc. Info de clima, esto lo pueden utilizar para lo que es cálculo de eficiencia energética, lo podrían personalizar, pero está bien, ¿ya? Está bien, así que, ok. También tenemos aquí abajito, esta es para colocar la ubicación, pero aquí abajo tenemos opciones súper importantes respecto a las coordenadas, ¿ya? Y me detengo ahí unos minutitos, y con eso ya voy terminando. Perfecto. Y voy a ir a una vista, pero ¿a qué vista? En este caso voy a ir a la vista de planta de sitio, que para nosotros podría ser la planta de, de emplazamiento, ¿ya? El emplazamiento, la planta de sitio, dependiendo de cómo esté configurado. Y ojo, porque por defecto las plantillas de arquitectura en Revit traen distintos tipos de vistas. Entonces, tal vez si yo me voy al nivel 1, no voy a ver la misma información. Ya, a ver, sí, sí la veo. Bueno, no importa. Pero puede que no la vea, como por ejemplo el icono de aquí de la posición de la coordenada 0. ¿Ya? Y no todas las versiones lo contienen, así que ojo ahí. Veamos. Me estoy entonces vista de planta, vista de sitio, ¿ya? O de emplazamiento. Y desde acá entonces yo podría revisar mis coordenadas, ¿ya? Podría adquirir coordenadas, es decir, utilizar las coordenadas de un proyecto vinculado, ¿ya? Para que tengan las mismas. Puedo publicar mis coordenadas, es decir, el proceso al revés, ¿ya? Yo voy a modificar las coordenadas de mi proyecto y las publico para que los demás modelos también tengan el mismo sistema de coordenadas. Eh, Voy a especificar un punto de coordenadas, ¿eh? Entonces aquí yo voy a cambiar mis coordenadas y se lo voy a asignar a otro punto, etc. O reportar las coordenadas compartidas de mi proyecto. Puedo tener coordenadas locales, coordenadas compartidas, ¿ya? Hay distintos sistemas y es súper importante que eso quede declarado y quede ordenadito, ¿ya? Después tenemos las opciones para modificar la posición de mi proyecto, reubicar proyecto, es decir, modifico todo, ¿ya? Lo desplazo, ¿ya? Rotar el norte real. Uno por defecto, ¿cierto? Modela así nomás, hacia arriba, hacia el norte, norte, sur, este, oeste, y entonces vamos modelando hacia arriba. Pero ¿hacia dónde está el norte real? Algo interesante acá es que nosotros podemos asociar el norte real y asignarle también un ángulo respecto a su ubicación o a su orientación, ¿ya? Y eso lo hacemos desde acá, ¿sí? Y independiente de que nosotros le asignemos una rotación al norte real, también podemos configurar el proyecto para que nos quede cuadradito, ¿sí? Y que la lámina no se nos enchueque. Y después colocamos el símbolo que nos indica la orientación correcta.
Pero a pesar de que no tengamos eso, es importante ya que aparezca la información dentro del proyecto. ¿Sí? O si no, después nos deja la embarrada la coordinación o a los vínculos que tengamos de las otras especialidades de estructura e instalaciones. Así que ojo ahí con cómo uno va cambiando las coordenadas del proyecto. Obviamente tenemos el mirror o el espejo, ¿ya? Y reflejo también, rotación reflejada, ¿sí? Ya eso es un poquito más sofisticado, más avanzado. Si yo voy acá, en esta misma vista, a ver, sí, en esta misma vista entonces, fíjense que voy a activar aquí la ampolletita, nuevamente, para ver los elementos ocultos. Y me voy a acercar a esta esquina, a esta orilla, ¿ya? Aquí nos aparece estos dos iconos, ¿ya? Que están apagados ahí, que nos sirven para ver los puntos. Ahí están esos dos. Y estos son dos iconos, hay un circulito con azul y es un triangulito azul, ¿ya? Voy a ir al filtro para separarlos. Ah, ok, tengo los dos elementos, ¿ven? Uno es el Project Base Point, ¿ya? El punto base del proyecto, y el otro es el Survey, ¿sí? Que es la coordenada georreferenciada que pudiéramos tener eventualmente. Los voy a activar, clac, mostrar categoría en vista. Listo, voy a apagar entonces ahora la ampolletita y ahí está. Por defecto, la UCS o estos ejes de coordenadas vienen ocultos en el proyecto. Aquí viene activado, pero por lo general no los vemos, ¿sí? Por eso es que quiero destacar esto que estoy mostrando ahora. Por lo general esto no lo vemos. Y aquí tenemos tres puntos. El punto entonces, como les comentaba, el circulito, ¿ven? Circulito azul, fíjense que lo voy a mover. Ahí está. Ahí está, moví el circulito azul, ¿ya? Y el circulito azul viene a ser el punto base del proyecto, ¿ya? Y aquí nos muestra cuáles son las coordenadas del sitio y el ángulo, punto base. Entonces yo puedo agarrar el circulito, ¿ven? Y mover ahí el, el origen del punto base. Tengo el otro que es el triangulito, que es el survey. Y este, obviamente, nosotros lo podemos relacionar con una georreferenciación, con un terreno, etc. Y ahí lo muevo. El otro no lo puedo mover. ¿Se fijan? El que está acá, simplemente lo veo. ¿Desde dónde lo muevo? Ah, desde aquí arribita. Pestaña gestionar, ¿ya? Coordenadas. ¿Sí? Y aquí yo puedo modificar entonces y desplazar mi elemento. ¿Ya? Reubicar el norte real y modificar las coordenadas, ¿sí? Así que, ojo, es súper importante esto. Algo fundamental o algo que, bueno, no fundamental, pero sí se sugiere dentro de los procesos de modelación, revisión y coordinación, es que este punto, ¿ya?, esté asociado a un elemento físico en el proyecto. Por ejemplo, un cubo, yo podría dibujar un cubo, un vacío, un elemento torpe, solamente para que esté ahí e indicarlo. Porque yo lo veo aquí en el modelo y para mí es fácil. Como yo soy el modelador, estoy acostumbrado a verlo, pero el revisor lo va a visualizar. No. ¿Y dónde va a estar ese punto? Nadie lo va a saber. ¿Ya? Entonces, para evitar ciertos procesos que son un poquito más engorrosos o que nos podrían generar confusión, uno sugiere, y aparece en la SDI y aparece también dentro del MEI, Manual de Entrega de Información Básica, que uno asocie entonces este punto base o este origen a un elemento físico o a un elemento conocido que podamos tener en terreno, ¿ya? Como puede ser, por ejemplo, una cámara, un árbol, un poste, o simplemente un objeto físico virtual del proyecto, ¿ya? Y de esa forma identificamos, ojo, ahí está el punto base, y desde ahí hacia acá viene el edificio, ¿ya? Y ahí podemos establecer coordenadas X y Z, ¿ya? Y ordenar y organizar mejor nuestra información, ¿sí? Así que, ojo, vamos a darle una vuelta más adelante a estos tres iconos, pero los vamos a ver desde otro punto de vista, ¿sí? Yo aquí cometí una aberración moviendo estas cuestiones para allá y para acá, o sea, esto no debería haberlo hecho. Así lo estoy moviendo arbitrariamente, se fijan, y lo estoy dejando súper al lote. Pero, ojo, esto tiene que ser, hay que ser bien cuidadoso con eso, ¿ya? Hay que ser bien cuidadoso con eso, ¿sí? Y por defecto no lo vemos. Por lo general, nos vamos a la ampolletita para visualizarlos, ¿ya? Y en la vista de sitio o de emplazamiento va a aparecer, ¿ya? Si nosotros presionamos las teclas VV o VG, vaca vaca o vaca gato,
¿Ya? Y empezamos a buscar un poquito más abajo. ¿Dónde está? Estoy en otro video. Ya. Si buscamos en site, en sitio, ya, ahí está, en site, sitio, fíjense, ahí nos aparecen entonces estos iconos que están aquí abajo, ¿ya? Y ahí nos aparece el survey point, fíjense, lo voy a pagar desde acá, desde vaca, 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 gato, VG, ahí está, ¿ven? Apagué el survey point, ¿ya? Voy a apagar el project base point, punto base, fíjense, clicar, y se va a apagar el otro. Y este que está acá, dijimos que es el origen interno del proyecto. Entonces nos aparece acá, sitio, origen interno del proyecto, y lo voy a ocultar. ¿Ven? Y ahí oculté la UCS, la coordenada. ¿Ven? Así es como uno en general vienen los proyectos. Y uno no ve dónde está esa coordenada. ¿Ya? Pero es súper importante que quede declarada y saber, ¿ya? Que nosotros sepamos dónde y cómo gestionamos esa información. ¿Ya? Entonces, generalmente desde la vista de sitio o de emplazamiento, ¿ya? Abajito, entonces, si no vemos esos puntos, lo visualizamos, lo podemos activar con la ampolletita, ¿no? Para poder ver, ubicarlos espacialmente. Ahí están. ¿Ven? Si queremos revisarlos también, VV o VG, vaca vaca o vaca gato, ¿ya? Con el comando de teclado, y desde acá nos dirigimos entonces al grupo eh, de parámetros para site, sitio, ¿ven? Y aquí nos aparecen entonces estos tres elementos. El origen interno, ¿ya? Que habíamos visto que eran entonces esas UCS, las coordenadas, ¿ya? Ahí están los ejes locales. El project base point, ¿ya? El punto base del proyecto, de este proyecto. Ahí está el circulito azul y el survey point, ¿ya? El triangulito azul, ¿ven? Entonces, así es como nosotros vamos a luego revisar y ubicar estos datos que van a ser relevantes para nuestro proyecto, ¿sí? Y desde la pestaña gestionar, entonces, tenemos estos tres iconos del centro que nos van a permitir modificar la ubicación, la posición y la orientación, ¿ya? Eso. Vamos entonces, dudas, consultas y ya con eso revisamos la información disponible para hoy desde Revit. Los escucho, a ver si están por acá. Están por ahí, ¿no? Dejo de compartir. Ya. Respondamos consultas entonces y vamos a revisar información. Por aquí no hay consulta Juan Carlos, aún. Sí, Pedro. buenos días, habla Pedro León. Buen día, Pedro. Juan Carlos, en la última parte donde estaba explicando el tema de este punto de referencia, ¿eso no automáticamente el software lo asocia a un PR del plano de topografía, por ejemplo? No lo asocia. Por eso es que es importante, porque lo que te va a mostrar el plano de topografía, cuando tú lo insertas en tu modelo, te va a mostrar el símbolo de dónde está ese PR y tú tienes que interpretarlo. Ahora, eventualmente, cuando tú, claro, vinculas tu topografía, tú puedes decirle, ah, mira, ahí está el survey point y ese es el PR. Y tú lo modificas y lo desplazas y lo corres hacia donde corresponde. Pero eso es Ah, pega del modelador, sí. No es ya, automático. perfecto. ¿Ya? De hecho, cuando veamos la SDI, la solicitud de información, vamos a ver que existen por lo menos tres modelos básicos BIM. El modelo volumétrico, que viene a ser como más o menos un esquema del espacio que nosotros podemos utilizar o podemos disponer para el modelo, ¿ya? Espacio físico X y Z, ¿ya? Un cubo, imagínense dentro. Tenemos el modelo de sitio, y el modelo de sitio es el que contiene esa información básica, el proyecto de topografía, los puntos de los PR, y después tenemos el modelo de arquitectura. Entonces, si el modelo de sitio está antes, el modelo de sitio nos va a indicar dónde están las coordenadas, y nosotros los quedo referenciando, ¿ya? También hay otro tipo de modelo que es el de las condiciones existentes, ¿sí? Y muchas veces nos dicen, ah, ok, modelo de condiciones existentes. Y eso debería ser un levantamiento. Y puede que también tengamos un punto asociado a ese levantamiento, a esas condiciones existentes. Y después vamos a tener otro modelo de arquitectura o de lo que sea que vamos a vincular entonces a ese sitio, o al cual le vamos a vincular ese sitio. Y ahí vamos a identificar, a ver, ¿dónde está nuestro punto de referencia? Aquí. ¿Ya? Y después luego lo configuramos. Pero es súper importante configurarlo.
Así que sí, tiene que configurarlo el modelador, el que está a cargo de esa parte. O el coordinador, ¿cierto? Si son distintos modelos, tenemos uno de arquitectura, uno de sitio, uno de topografía, uno de estructura. Entonces el coordinador o el BIM Manager es el que está a cargo de gestionar esa información. Pero hay que hacerlo de forma manual, ya no es automático. Por eso es que es importante revisarlo, sí, justamente. Y de hecho, luego cuando veamos la parte de auditoría, o sea, nosotros le vamos a hacer doble clic y vamos a saber si es que eso es válido o no. ¿Mm? Pero también hay que hacer una revisión visual. Nunca lo van a encontrar así por defecto. ¿Ya? Más consultas, chiquillos. ¿Ah? ¿Qué pasó hoy día? Están calladitos. Mucha pega, estamos ya llegando a fin de mes, Navidad, fin de año, fin de pandemia. Chuta. Ya, eso entonces, no sé si hay alguna otra consulta, chiquillos. Los invito a motivarse, a que revisen la plataforma, a que vayan colocándose las pilas porque estamos en la mitad del curso. Esta parte es pesadita, vamos entendiendo software que tal vez no conocíamos, vamos a ir viendo información que nos puede parecer muy distinta a lo que veníamos trabajando comúnmente. Vamos a ver luego la parte de interoperabilidad. Nos queda una clasecita de revisión de información en software nativo, ¿ya? Así que ahí ya vamos a ir revisando otras cosas más. El trabajo grupal del módulo 2. Ah, ok. Veamos el trabajo grupal del módulo 2. Ya. No lo tengo abierto, así que lo voy a revisar por aquí. Lo voy a buscar mientras tanto. Actividad. Módulo 2, aquí. Ya. El módulo 2 es el de madurez. Ya, ahí está. Módulo 2, madurez. Realizar un ensayo incluyendo un mapa conceptual en el cual puedan evaluar su experiencia en el área de revisión de proyectos. Dentro de este ensayo deberán reflexionar sobre el nivel en que se encuentran las empresas que presentan proyectos a MIMBU sin BIM. Dicho análisis se realizará utilizando la matriz de Villal-Zucker o los levels de UK, ¿cierto? Luego han de explicar cómo el BIM beneficiaría tanto a las personas como MIMBU pasando a los niveles siguientes. ¿Ya? Lo que tienen que hacer es básicamente armar un ensayo, ¿ya? Un ensayo en hacer un artículo de no más de un par de páginas, ¿cierto? Un informe chiquitito, en donde ustedes puedan explicar con sus palabras cómo creen ustedes o cómo ven el proceso actual, el proceso, digamos, de transición o de cambio y el que ustedes creen que se avecina con esto de la implementación BIM, basados en las matrices que nosotros revisamos en las clases anteriores. ¿Se acuerdan que vimos estas matrices de madurez que eran como unos triángulos, unas pirámides? ¿Ya? Teníamos la de Villal-Zucker y la de Bew-Johnson, en donde vamos de los niveles 0, 1, 2 y 3. Eso es lo que tienen que ustedes analizar, ¿ya? ¿Cómo se encuentran dentro de los procesos de revisión estos, o se relacionan esta matriz de madurez, ¿ya? Entonces, van a hacer un ensayo en donde van a describir si las empresas con las que ustedes han trabajado o con las que ustedes han interactuado en los procesos de revisión, MIMBU, sin BIM, por supuesto, ¿ya? Cómo se encuentra eso, es como un estado del arte. Y luego, ¿cómo creen ustedes que estas empresas, tanto públicas como privadas, ¿cierto? Las empresas públicas van a ser ustedes como MIMBU, cómo les beneficia a ustedes y cómo les beneficia a las constructoras inmobiliarias que avancen dentro de este proceso? Es decir, que si hoy en día se encuentran en un nivel 1, luego estén en un nivel 2 y en un nivel 3, ¿ya? O si están en un nivel 0, o a lo mejor están en un nivel intermedio, están en 1,5, porque ustedes ya ven que existen entregables BIM, pero no incompletos o parcialmente, ¿ya? O que a lo mejor no se les solicitan BIM, pero sí ya lo están haciendo desde el principio, ¿ya? A eso se refiere principalmente. Y un mapa conceptual viene a ser como un diagrama de flujos, ¿sí? En donde ustedes puedan... ¿dónde está el mapa conceptual? Sí, el mapa conceptual entonces va a ser el mismo flujo, ¿cierto? De los levels 0, 1, 2 o 3, o si ustedes seleccionan un intermedio, ¿ya? Entonces el mapa conceptual va a ser un diagrama de flujo del proceso, básicamente eso, ¿ya? Ya sea del proceso de revisión, del proceso de modelación, del proceso de coordinación,
cualquiera de esos. Dentro de la materia de la primera parte del primer módulo de contexto, estaban los diagramas de proceso de la Penn State University y están dentro del material de estudio, ¿sí? Son los anexos, me parece que el anexo D, es un documento azul, el anexo D de la Penn State tiene no sé si el C o el D, pero uno de esos tiene diagramas de flujo, y ahí hay diagramas de flujo para el proceso de revisión, de coordinación, de estructura, de arquitectura, ¿ya? Así que los pueden utilizar como referencia también, ¿sí? Y la idea es que entonces generen su ensayo cortito de un par de páginas, ¿cierto? Y luego lo expongan en un Prezi, en un PPT o algo así, con imágenes y todo, ¿cierto? O sea, una explicación dentro de un formato de presentación, ¿ya? Eso, básicamente es que ustedes mismos sensibilicen el estado del BIM, cómo lo visualizan ustedes dentro de sus regiones. Ojo, que vimos que están todas las regiones aquí incluidas, así que van a aparecer mapas totalmente distintos. Van a haber algunos que probablemente no tenían idea de lo que era el BIM y recién están entendiendo estos conceptos, así como también van a haber otros equipos que ya van a haber trabajado con BIM o van a haber interactuado con algunos procesos de revisión o de coordinación o que hayan conocido de algunos proyectos que ya se estén trabajando de esta manera, ¿cierto? Así que la idea es que tengamos de todo. O sea, vamos a tener BIM nivel 0, BIM nivel 1, BIM nivel 0,5, 1,5 probablemente. No creo que pase del 1,5, ¿ya? Pero la idea es que ustedes sean capaces de analizar esto que habíamos visto. No, el ensayo es grupal. Me parece que las actividades son grupales, sí, son todas grupales. Dice sí, sí, dice en grupo. Sí, sí. Así que eso ya va a estar designado ahí dentro de la misma plataforma, están los grupitos, están armados, o algo así funciona. Y ya la idea es que ustedes se vayan organizando, vayan reflexionando, vayan armando este pequeño ensayo, ¿cierto? Es como un estado del arte, ¿sí? Y lo importante es que puedan reflexionar y analizar esto de los niveles de madurez, 0, 1, 2, 3. Y recuerden que también pueden tener niveles intermedios. Ah, sí, mira, estamos en 0,5 o estamos pasando entre el 1 y el 1,5, ¿ya? Que ustedes lo detecten, lo identifiquen, lo apliquen y luego lo puedan expresar dentro de un PPT o un formato de exposición, nada más que eso, ¿sí? Súper facilito, ¿ya? Vayan revisando las fechas de las actividades, vayan descargando el material si tienen consultas o dudas para las próximas actividades también. Y la idea es que no se atrasen, ¿ya? Falta poquito, vamos terminando ya y antes de Navidad entonces la idea es que logremos cerrar todo súper bien, ¿ya? Así que esa es la última invitación, chiquillos. Vamos a participar en las actividades, revisen el material y revisen las fechas, ¿sí? Tenemos harta pequita y harto que resolver todavía, así que vamos avanzando. Gracias. Janine, si no hay más consultas.